Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 4, entiendo, de marzo del año en curso de El Portal del Villegas. Vamos a partir en unos instantes más con el caso Ojeda, que terminó tan mal, y vamos a examinarlo. Pero antes les quiero recordar dos cositas rápidamente. Una, que en el villegas.cl/tienda está disponible un super pack con 7 libros míos a 45 lucas. Entre esos libros está Insurrección, que fue el más fuerte que sacaban estos últimos años, el que ha tenido más edición, el que ha sido, digamos, fue en cierto sentido un bestseller. No aparece eso en la prensa, yo no existo, vivimos en un mundo paralelo, usted y nosotros, pero así fue. Está eso, está Julio César, está ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, el último libro mío, Momentos musicales en yo menor, Envejezco, muérase, en fin, todo el paquete completo, 7 libros por 45.000 pesos. Obviamente usted los puede comprar de a uno, de a dos, de a tres, hay varios subconjuntos, digamos, disponibles para usted. Eso es lo primero. Y lo segundo, si les gusta el programa y lo ve con frecuencia, incluso quizás todos los días, como hay muchas personas que así lo hacen, y no está formando parte de Patreon, ¿por qué no lo hace? Y nos ayuda así a mantener funcionando este programa, que cosa que no es nada de fácil, les advierto. Y vamos a entrar de inmediato al caso Ojeda, que terminó, como ustedes saben, con el descubrimiento de su cuerpo, o de lo que quede de su cuerpo. Lo mataron, eso es. Y sobre esto ha habido bastante confusión en las filas de gobierno en cuanto a dar explicaciones. Se han ido por las ramas en algunos casos, han retado a quienes plantean la hipótesis que esto fue una acción del gobierno venezolano. Saltó a la palestra el señor Lagos del Partido Comunista, saltó también el señor presidente del Partido Comunista. O sea, salieron todos y se produjeron una serie de efectos comunicacionales, y en medio de todo eso se ha usado una vez más una frase que se ha convertido en mantra, en una frase ya estándar del repertorio cuando se trata de describir, de pintar un crimen. Una de estas frases es, ya la conocen, ajuste de cuentas. Cada crimen que se produce resulta que es un ajuste de cuentas por las razones que di hace unos programas atrás, en el sentido que así quieren hacerlo parecer menos grave. O sea, es un baleo entre delincuentes que se maten entre ellos. Un poco esa es la idea. Y la otra frase es, esto es parte del crimen organizado. Que es una frase que no dice nada, amigos. ¿Qué es lo que describe el crimen organizado? ¿Qué es lo que agrega a decir que esto es parte, resultado, obra del crimen organizado? Toda acción criminal está organizada. Hasta la acción de un tipo que por solo le roba la chauchera a una señora es una acción organizada. El hombre tuvo que elegir entre todas las señoras que iban pasando a cuál le iba a arrebatar el bolso y para dónde iba a arrancar. Todo crimen está organizado en un grado mayor o menor. Si son varias personas, si es una banda, organizan sus acciones. Todo crimen es organizado. La pregunta es quién lo organiza y para qué está organizado, cuáles son los propósitos de esa organización. Eso es. Naturalmente se diferencian también por el tamaño. No es lo mismo una banda de 2 o 3 picantes que se dedican a robar las carteras de la señora a una banda conformada por una narcotraficante, que ya más que bandas son verdaderas corporaciones comerciales en gran escala, incluso internacionales, y con recursos, digamos, propios de un Estado, en miniatura, armas, sicarios, soldados, medios de comunicación, contacto con políticos, con las instituciones, con los medios de comunicación. Constituyen un Estado dentro del Estado, pero son crimen organizado. Entonces cuando uno dice esto es un crimen, esto fue parte o es obra del crimen organizado, uno no está diciendo nada, sino nos dice, ok, ¿quién organizó? ¿Para qué se organizó? ¿Cuál es el propósito de esta organización criminal? ¿Es la droga o es otra cosa? Así que la expresión por sí sola no nos dice nada, en absoluto. Pero hay una cierta tendencia del oficialismo a parapetarse, para no entrar a detalle, para no investigar, para no decir nada finalmente detrás de esto del ajuste de cuentas y del crimen organizado. Ahora,
¿Qué clase de organización podría tener interés en hacer lo que hizo con el señor Ojeda? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo estuve pensando en eso, como seguramente muchos de ustedes, y yo llegué a las mismas conclusiones de muchos de ustedes, e incluso la misma conclusión, anoté el nombre aquí de un caballero, don Gonzalo Youssef, que fue director de una agencia de inteligencia, de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, en la época del gobierno del difunto Sebastián Piñera. Y él llegó, lo dijo con otras palabras, llegó a la misma conclusión que han llegado muchos de nosotros. Dijo, me parece que esta es una operación de inteligencia que tiene un fin político. Y les recordó a los olvidadizos, por si acaso, que la relación del Tren de Aragua, que es una organización criminal privada, digámoslo así, con el chavismo es antigua, es conocida. De hecho, muchas operaciones físicas de organismos de inteligencia no las llevan a cabo funcionarios de esa agencia, sino que contratistas, tal cual, contratistas. Esos contratistas son los que llevan a cabo lo que llaman las Black Ops, las operaciones negras. De forma que no necesitamos imaginar que los que se llevaron a Ojeda y lo ultimaron andaban con un carné de alguna repartición del Estado venezolano, no es necesario. A mí, yo seguí un proceso de pensamiento que seguramente siguieron todos ustedes también. Descartando cosas. Si esto se tratara de un ajuste de cuenta, como dicen, porque Ojeda, vamos a suponer, habría llegado a convertirse en miembro de una banda narcotraficante. Estoy poniendo esto como ejemplo. Y entonces cayó en la lista negra de otra banda de narcotraficantes. Y como se está produciendo en nuestro país, como lo mismo lo he dicho aquí en muchos programas, una lucha entre bandas para determinar sus propios territorios, y ese proceso siempre es sangriento. Entonces, ok, pero si fuera el caso, no se habría llevado a cabo toda esta operación tal como se llevó a cabo. Es cuestión que ustedes vean los casos que ya tenemos en Chile de personas que son baleadas en la calle y que se supone que son un ajuste de cuentas. Si quieren matar a alguien, si quieren ajustar cuentas con alguien, las organizaciones criminales privadas, llamémoslo así, simplemente esperan al hombre en el lugar donde saben que se mueve, en la calle, saliendo de su casa o algo así, y se bajan de un auto y lo balean. Eso es lo que hemos visto 1000 veces. ¿Para qué iban a hacer todo este operativo de raptarlo? Disfrazarse de policías de investigaciones. Hacer todo lo que hicieron y llevárselo. Automóviles esperando en la cuadra que bajaran a Ojeda de su departamento. ¿Para qué iban a hacer eso? No tiene sentido. No se producen de esa manera los ajustes de cuenta. Entonces, ¿qué otra alternativa queda? ¿Cuál era la naturaleza de Ojeda? Era un perseguido político del gobierno venezolano de Maduro, y por eso que el gobierno chileno incluso le ofreció protección, le ofreció refugio. Era un enemigo político. ¿De qué cuantía? No lo sé. Ahora, como dijo Youssef, y con mucha razón, en algún momento no importa si el blanco de estas Black Ops es una persona de mucha o mediana importancia, porque lo que se desea es que en algún grado pertenezca a una sensibilidad política, en este caso un opositor al régimen, y basta con eso, no importa su calado, su peso político, pero al matarlo y al desmembrarlo y al hacer todo lo que quisieron con él, mandan un mensaje a otros opositores. Es un mensaje que dice, nosotros podemos agarrarte allí donde estés, aunque incluso tengas el estatus de refugiado. Esa es la opción más lógica, la que más se ajusta a los hechos. Yo descarto, repito, lo de las bandas criminales privadas, porque no tiene sentido. Si hubieran querido matar a Ojeda, lo matan de otra forma. No se complican. ¿Para qué habrían de complicarse y correr por lo tanto más riesgos? Mientras usted más complica una operación, mientras más instancias, fases, procesos, personal actuando, más fácil que los puedan detectar. Entonces, no.
Es muy posible, yo diría que es casi seguro, que esto tiene que ver con una acción política, mandar una señal o alguna otra cosa digitada desde Caracas, haciendo uso, puede ser el Tren de Aragua, puede ser otra organización. Según Gonzalo y Joseph, actuaron con tal profesionalismo que hace pensar que son personal entrenado para eso. O sea, o son contratistas profesionales para operaciones negras, o son funcionarios de algún organismo de inteligencia venezolano, pero claramente no son simplemente los gatillos de alguna banda de narcotraficantes común y corriente. Así que en nuestro territorio se actúa con total impunidad, mandando señales. ¿A quién? A todos los exiliados venezolanos o algunos que saben entender la señal, saben que es para ellos. Esas cosas se irán sabiendo, si es que se saben, no en Chile. Están apareciendo informaciones por otros lados, que yo se las voy a ir dando si las recibo, por supuesto, en el momento en que las tenga. Pero la lógica nos dice que esto fue una operación, una Black Ops digitada por el gobierno venezolano. Cualquier otra distracción que quiera presentarle el gobierno que está interesado debido a la pertenencia al gobierno del Partido Comunista, o sea, el Partido Comunista es el gobierno al final de cuentas. Y tanto es así que ocurrió otra cosa que voy a comentar después de hacerme cargo de mi primer bloque comercial, estimados amigos, productos y servicios para su conveniencia. Como auditoredficios.cl, un sitio donde hay una serie de profesionales que van a hacer auditoría contable y física de las operaciones de la actual administración de su edificio, cosa muy importante, especialmente si se está cambiando de administración y se quiere saber cómo lo hizo la anterior, si no hay ningún problema, ninguna situación rara pendiente, ninguna situación errónea, ningún error. Y entonces esta auditoría lo ve todo. En los edificios se mueve bastante plata. Hay muchas operaciones. Personal, cotizaciones, compra de repuestos, ampolletas, qué sé yo, pagar cuentas de agua en los jardines, millones de cosas. Aclarar la situación es fundamental. Auditoredficios.cl. Continúo con Famaba Grill, que ya saben es la manera del siglo XXI de celebrar un asado. Olvídese de la parrilla negra que tiene que botar en el jardín o en la bodega juntando mugre. Mesa con una parrilla de acero inoxidable. Esto es como estar en un quirófano, todo limpio, todo impecable. La carne al alcance de su tenedor para que usted la saque de ahí cuando le parece a usted que está bien para su gusto, no esperando el dictamen imperial del gurú del asado que la hace a su gusto. Famaba Grill, amigos. Vayan al sitio y averigüen todas las otras servicios y prestaciones que ofrece esta mesa. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de transporte internacional de carga grande o pequeña. Grande para las empresas vía aviones, buques que traen container, y pequeña, por ejemplo, una compra que usted ha hecho en Estados Unidos en alguna tienda, que puede ser una cosa mínima, una lapicera Fuente, alguna cosa, también se hace cargo de ese tipo de mercancías para privado. Fastmark.cl. Y termino este bloque con AutoWolf. Creo que es la única empresa, sí, es la única empresa en Chile que va a su casa a dejarle el auto, la carrocería y el auto como nueva, en 24 horas. Normalmente. Puede que alguna vez se demoren 25, o puede que se tengan que llevar el auto por 2 o 3 días, no más. Pasó con el mío. El mío no podía, tenía tantas, ya estaba tan viejo y todo que... Pero se demoraron 2 o 3 días, quedó maravillosamente bien. Un día les voy a mostrar una foto de mi carruaje. AutoWolf, estimado amigo, .cl. Nadie más ofrece este servicio. En medio del descubrimiento del cuerpo de Ojeda, o de lo que queda de él, en medio de todo esto, el señor presidente de la República no encontró nada mejor que hacer uso de la palabra para referirse a lo que él llama el anticomunismo visceral. ¡Qué horror! El anticomunismo visceral, el único, no hay otro partido político que sufra tantos ataques, etc. El anticomunismo visceral, que es una frase estándar, es un cliché, es como esto del anticomunismo trasnochado del señor Carmona, el presidente del Partido Comunista, el anticomunismo visceral. Y me voy a detener un poco en examinar esta cuestión. Primero,
es inevitablemente el modo de enfrentar al comunismo, en que el enfrentamiento sea visceral en el sentido, que yo lo entiendo, que habrá querido decir también el señor presidente, de que con una tremenda convicción, con un tremendo compromiso y no meramente de una manera tibiona. Tiene que ser visceral porque el comunismo mismo es visceral, pues. Los comunistas no son comunistas simplemente como uno puede ser del lado italiano, como uno es, incluso en esos casos los hinchas son bastante viscerales. No, pues. Es una doctrina, una visión del mundo, de lo que debe ser, de cómo debemos ser. Compromete todos los aspectos del ser humano y pretende hacer lo mismo con los demás, a los cuales desea convencerlos, ojalá, pero si no imponerle su esquema. Es una doctrina visceral, como toda doctrina política que tiene tal ámbito como una religión. Las religiones son viscerales también. De ahí el furor que examinamos el fin de semana de las guerras religiosas, el sábado pasado. Es visceral y por lo tanto hay que enfrentarla visceralmente, pues. A una visión totalitaria, ¿de qué otro modo se la puede encarar? O usted la asume o usted la rechaza. Pero usted no puede rechazar algo tan potente, algo que se le intenta imponer a usted de 1000 maneras diferentes, con chantaje político o ideológico, con cancelaciones o como sea. Uno tiene que enfrentarla con fuerza, no con cobardía, no con tibieza y no con miriñaques como hacen mucha gente de la oposición, dicho sea de paso. La oposición tiene que ser visceral, porque el comunismo es visceral. El fuego se combate con fuego, señor. Piensen ustedes lo que significa lo que hemos vivido en nuestro país, lo que se han vivido en otros países. Piensen ustedes lo que significó el comunismo en Rusia, lo que significó en Europa Central, lo que significa en China, lo que significó en Vietnam, en del norte, y todavía significa, pero menos ahora, lo que significó en Laos y Camboya, lo que significa en Cuba. ¿Cómo se enfrenta a eso? Tibiamente, así, mahoma nomás. Del mismo modo, por ejemplo, como uno no vota por un concejal en una elección municipal, una cosa así de menor calado. Piensen ustedes en un partido, y ahora me estoy refiriendo a nuestro Partido Comunista, al Partido Comunista Chileno, en el cual en un momento dado, y eso no lo han olvidado, lo querrán imponer el día que puedan, en un momento dado querían que se votara una ley llamada negacionista para negarle el derecho a personas que tienen la opinión que se les dé la gana sobre el golpe militar del 11 de septiembre a escribir o hablar públicamente, porque eso sería negacionismo. Donde, si esa ley hubiera sido aprobada, si el día de mañana el Partido Comunista tiene más poder del que ya tiene, y desde luego hace aprobar, si no por votaciones, por decreto o de otra forma, esa ley, ¿cuáles más vienen en camino? ¿Qué otros negacionismos se convertirían en ley? ¿Qué otras cosas que no le gustan a los comunistas estaría prohibido comentarlas, escribirlas, decirlas en voz alta? Para que llegáramos entonces finalmente a la situación que vivía Rusia, y en virtud de la cual el historiador Orlando Figes escribió ese libro que se llama Los que susurran, porque en Rusia había que susurrar para decir cosas distintas al pensamiento oficial de papá Stalin, para mencionar los peores años del comunismo en Rusia. ¿Cómo se opone uno a eso? Con las actitudes típicas, por ejemplo, de estos grupetes de oposición de centro, que andan que sí, que no. No, pues esos tipos finalmente les pasan por la guillotina. Esos tipos son ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Y los comunistas son chicha o limonada. Eso hay que tenerlo claro. Ellos creen en lo que creen y lo intentan imponer, y si no pueden de una manera será de otra, y si no es por la fuerza se van a votar a demócrata, y si no es por una elección será por un plebiscito, y si no es por un plebiscito será con una cancelación, y si no con una movilización, con asustar a la gente con vandalismo en las calles, como sea, porque ellos están convencidos que tienen una visión que es absolutamente necesario que se imponga. Están llenos de vísceras con su idea. ¿Cómo se enfrenta a eso, señor? A los que nos quieren imponer algo visceralmente,
Hay que oponerse visceralmente, señor. O sea, oponerse con las vísceras, con el cerebro, con el corazón, con el espíritu, con lo que sea. Porque lo que está en juego son nuestras vidas, la clase de vida que vamos a tener, nuestros hijos, nietos, etc. ¿Qué clase de mundo vamos a vivir? Yo no me acuerdo, no me la sé de memoria, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, debe ser uno de los salmos, se habla de ay de los tibios en política, amigos, ay de los cagones, ay de los cobardes, ay de los centristas, ay de los que van por el medio. Esos son pasados por la máquina de moler carne tarde o temprano. Y si se logran escapar de ese destino, se convierten en unos tipos miserables, o tipas miserables, de verdad que hay que siempre mencionar los dos sexos ahora, que desde la comodidad a lo mejor de sus jubilaciones ven todo lo que pasó, porque ellos en su momento se retiraron. ¿Se acuerdan de la película Braveheart, Corazón Valiente? Mel Gibson haciendo de William, el hombre que lucha contra Eduardo Piernas Largas, un rey británico del siglo XIII, si no me equivoco, XIII, principio del XIV, por ahí, más o menos. Cuando van a enfrentarse los dos ejércitos, lo que les dice a sus soldados, Corazón Valiente, les dice: pueden irse, los que quieran irse pueden irse, van a vivir, pero va a llegar un día en que van a arrepentirse, quizás el día del hecho, que estén en su lecho de muerte, de no haber estado aquí, luchando. Ay de los tibios que luego su tibieza y su cobardía les roba el corazón toda la vida. Por eso, señor Boric, que hay que ser anticomunista visceral. Yo soy anticomunista visceral. No por odio a las personas. Mi madre era comunista y yo la amaba. Se fueron por otras razones, no por eso, comunistas, a los cuales quiero. No, es la idea, es la concepción que ellos visceralmente nos quieren imponer, y nosotros, los que no somos partidarios, visceralmente nos vamos a oponer todo el tiempo del mundo, como se pueda, hasta el fin de nuestros días. Así que lamento decirle esto. Yo entiendo que usted diga estas cosas porque usted en algún grado es empleado del Partido Comunista, si por algo lo pusieron ahí. En algún momento, mirando a ver quiénes podemos usar el día de mañana, la dirigencia comunista lo detectó, entre otros cientos de dirigentes estudiantiles, dijeron: este tiene la facha, este tiene el carisma, este tiene todo lo que se necesita, a este hay que apoyarlo más adelante. Este es el que nos sirve, este es el actor nato. Este es el que puede fruncir el ceño cuando es necesario. Este es el que puede ponerse serio. Este es el que puede ponerse simpático e ir a comprar papas al lado de doña Juanita. Este es el hombre que necesitamos. Bueno, ahí está. Quién sabe qué otras mecánicas también lo tienen ahí. Y tienen que salir a defender a los patrones nomás. Pues. Así que no digan que es vergonzoso lo que hizo. Hace su pega nomás. Hizo su pega. Algo más que quiero comentar al respecto. Dijo que no conocía de otro partido que hubiera sido atacado tanto en toda su historia como el Partido Comunista. ¿Qué mala memoria tiene además este señor? Pues, porque resulta que todos los partidos de derecha desde hace años han sido y son acusados de todo tipo de tropelías y de bajezas. Se les acusa de ser fachos en primer lugar, ¿no es así? Fachos, o sea, criminales, porque cuando dicen fachos en el fondo se están refiriendo no a los fascistas italianos, que eran hasta por ahí, eran criminales, pero no tanto como los nazis. Quieren decir nazi en el fondo. Los han tratado de fachos, los han tratado de cómplices de la dictadura, los han tratado de nostálgicos de Pinochet. ¿De quiénes los han tratado? El señor Carmona, en su intervención de no hace muchos días, dijo que la gente de derecha quiere exterminar a los comunistas, que tienen una vocación de exterminio de los comunistas. Entonces la derecha, los partidos de derecha han sido también bastante maltratados, señor Boric, no solamente su partido comunista. Finalmente no olvide, señor Boric, y podría leer algún libro de repente que sea de verdad, no una novelita, no esto de Harry Potter, alguna cosa de verdad, ¿no? Historia europea, por ejemplo. El Partido Comunista ha sido la organización política
más criminal de toda la historia humana, en la cantidad de muertos, en la opresión. Al lado de Joseph Stalin, por ejemplo, y Molotov, incluso Lenin, al cual algunos tratan de como alejar de los crímenes, pero no es así. Al lado de esos fulanos, al lado de los crímenes cometidos por el Partido Comunista, ¿recuerda Camboya a propósito? Los cerros de cráneos, cuando se dedicaron a matar a todas las personas que no solamente no eran comunistas, sino que tenían poco más de 30 años. Esa generación tenía que ser exterminada. Un partido del exterminio. Al lado de las hazañas del Partido Comunista, Gengis Khan o Atila son dulces abuelitos realmente. Piensa en eso. ¿Cómo uno no se va a oponer a eso? Visceralmente, señor Boric. Bien, permítanme ahora pasar a otro bloque. Entrena Inglés. La Academia de Inglés, gestionada por profesores, que le garantiza a usted que finalmente va a tener un grado de conocimiento y de control del inglés más que suficiente para manejarse en este mundo. Están en este momento ofreciendo unos cursos muy interesantes. Yo le sugiero que entre a entreninglés.cl y vea los detalles. Continúo con un nuevo sponsor de nuestro canal, un nuevo producto, un sponsor antiguo, Golden Visa. ¿Sabe usted lo que es la Golden Visa? No me refiero, no es la tarjeta de crédito. La Golden Visa es una segunda visa que le permite a usted, amigo, como le dijera, tener la seguridad de contar con un plan B para su familia, para convertirse en una persona que va a tener todas las facilidades para hacer negocio en otra parte, porque lo están convirtiendo en un ciudadano, literalmente. Con la Golden va a poder estar en otro país para llevar a cabo su negocio. De hecho, es un programa que está diseñado para atraer inversión extranjera, porque usted con la Golden Visa se instala en otro país y hace todo lo que quiere, porque con la Golden Visa tiene la residencia, etc. Así es que es una opción súper atractiva para gente que quiere invertir fuera, disminuir riesgo, encontrar tranquilidad, planes de contingencia sólidos. Hay mucha gente que está en esa parada en este momento en Chile. Así es que yo les sugiero, para que vea más detalle, yo recién estoy viendo las cosas acá, por eso que no soy tan preciso como debiera, yo les sugiero que entre al sitio de ellos, que ustedes están viendo ahí, y eso. Golden Visa. Más adelante les voy a dar más detalle, voy a ser un poco más específico, pero recuerden, no es una tarjeta de crédito, es la Visa, un pasaporte. Segundo pasaporte Golden. Continúo con Lomas de Millaray, esto me lo conozco de memoria, es un proyecto inmobiliario que está en la región de los lagos, la más linda de Chile, creo yo, y las parcelas que se ofrecen ahí tienen agua ya, tienen fibra óptica, tienen electricidad soterrada, no se ven cables en el aire, el lugar es precioso, amigo, esto no es un cambio de casa, no es un cambio de lugar, es un cambio de vida. Yo le sugiero que entre a Lomas de Millaray porque tienen, lomasdemillaray.cl, tienen un video para que usted vea el sitio. Así que no tiene que confiar en mi palabra, vea. Y termino este bloque con KM Millas, kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos, transformarlas en dinero antes que las empresas se las borren, que es lo que hacen. Bueno, vamos a cosas más menos viscerales. Otra encuesta de Pulso Ciudadano, obviamente una empresa que está todo el tiempo haciendo estudios de opinión pública, todos la conocemos, y lo interesante de esta oportunidad es que se ha producido un cambio bastante significativo en la pole position para una eventual carrera presidencial de aquí un par de años, no falta tanto. Evelyn Matei subió 8 puntos o poco más y llegó al 26,2% de preferencias, mientras que Kast perdió puntos y está con un 10%. No me extraña nada, por Evelyn Matei está mucho más en la vitrina, es alcalde, o alcaldesa, no sé cómo hay que decirlo, cuál es lo correcto hoy en día, alcalde o alcaldesa, si es mujer. Está ahí, tiene más presencia. Kast
por toda clase de razones, tiene mucha menos presencia. De hecho, casi no tiene presencia. Muy poca. Sobre Kast, además, todavía pesa una imagen imbécil que se instaló en la mente de muchas personas de que él es un hombre de ultraderecha. O que quiere instaurar, digamos, el dominio de la Inquisición católica o alguna cosa así. Entonces, carga con eso. Bueno, el hecho es que llegó al 26,2 y pinta muy bien. Y Boric bajó su aprobación más de 2 puntos, varios puntos, bajó al 25%. El 25% del país, que es ese 25% que ven, aunque se venga el mundo bajo, van a ser de izquierda, porque yo he sido de izquierda toda la vida, como dicen, entre cabritos, estudiantes, intelectuales al peo. Bueno, ahí hay un grupo bastante que suman 25%, izquierdistas viejos que ya no van a cambiar, aunque da lo mismo lo que pase, no van a cambiar. 25%. Y su desaprobación subió al 62,2%. Más o menos, entonces estamos en un país donde por lo menos 2/3 del país desaprueban a Boric. Pero cuando desaprueban a Boric, ojo, desaprueban todo el gobierno. Si esto no es un tema de que el gobierno, bueno, no sé cómo es, pero por Dios que no me gusta el presidente. No, con Boric se desaprueba todo. Y con mayor razón ahora, porque ese otro todo, más allá de Boric, es como Boric. Boric es la encarnación de toda esa generación que llegó al poder, porque esto es casi más un tema generacional de repente, o por lo menos muy importantemente es generacional. En cuanto a los principales problemas que detecta la gente, son los de siempre, pero fíjense ustedes, delincuencia, inmigración, narcotráfico y seguridad, o sea, todos son lo mismo visto de distintos ángulos. La inmigración ha traído delincuencia, la delincuencia ha traído inseguridad, parte de la delincuencia es narcotráfico, o sea, todo es lo mismo y es el punto, por lo menos en este momento, donde tiene el máximo déficit el gobierno de Boric, aunque a esta altura es difícil ver cuál es el máximo de déficit, porque en todo lo que toca tiene el máximo de déficit. En la economía, un alto déficit. Si no fuera por el Banco Central, que no tiene nada que ver con el gobierno, es autónomo, no sé cómo estaríamos con el tema de inflación también. Pésima la construcción económica, tenemos un país estancado. Seguridad, ¿para qué hablamos? Relaciones internacionales, ¿para qué hablamos? Entonces, difícil, ¿eh? Pero en fin. Y está el tema corrupción, que en cierta forma también se asocia con... Es delito. La corrupción es un acto delictual. Meterse la plata del fisco al bolsillo o recibir una coima, eso es un delito, ¿no es cierto? Así es que es todo lo mismo. Y en esto, a pesar de que uno podría decir, bueno, entonces se le hace fácil al gobierno, tiene un solo blanco al cual apuntar con todas sus armas. Una vez que sea efectivo en eso, significa que se deshace de una tremenda mochila que lleva encima. Pero no, en ninguno de estos temas el gobierno puede hacer nada, ni quiere hacer nada, ni está en condiciones de hacer nada, ni tiene el valor para hacer algo que vaya más allá de las declaraciones interminables del señor Boric o de la señora Tobá. Y también de Monsalve de vez en cuando. Bla, 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 que vamos a perseguir a los delincuentes por cielo, mar y tierra, que esto y que lo otro, que vamos a ser implacables, que los vamos a perseguir así, que los vamos a perseguir así. Y siguen entrando los inmigrantes, y siguen entrando los delincuentes, y sigue sin haber redadas en poblaciones donde se sabe dónde están los narcotraficantes. No. Están esperando que los narcotraficantes se tropiecen con un carabinero en la calle para ir a arrestarlo, una cosa como esa. Una actitud reactiva, pasiva, de palitroque. Un poco como el despliegue militar en la macrozona sur. Reactiva, pasiva. Eso es todo lo que pueden hacer. Y mentir. O montar comedias como esta sesión del Consejo del Consejo de Seguridad Nacional. Que fue una comedia, una farsa ridícula. Bueno, para eso está Boris. Vuelvo a repetir lo que he dicho varias veces y que dije en este programa. Lo detectaron que tiene esas habilidades del oportunismo histriónico, del que hoy día es el malo de la película, el otro día es galán, después aparece con el ceño fruncido, después aparece sonriente y feliz, después aparece el chiquillo simpático, después aparece recio. No, si eso lo sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. A propósito, volvamos al anticomunismo porque sacó la voz el señor Cataldo, ministro de Educación,
y se victimizó un poco en una entrevista, ¿no? Porque siempre son víctimas, ellos son las eternas víctimas. Entonces dijo que en un momento dado él mismo había comentado, cuando había gente que lo criticaba porque era nombrar ministro, que si acaso creían que iba a hacer leer a la fuerza a Marx y a Lenin a los niños. Y eso no ocurrió, por supuesto. Los gringos tienen una expresión, acá en Chile no se usa, pero para referirse, para describir situaciones en las que alguien, para hacer un argumento, genera una objeción que se le ha hecho que es falsa, la derriba y entonces cree que ganó la discusión. Eso se llama erigir un mono de paja para después echarlo abajo. Entonces el señor Cataldo erigió el mono de paja de que él, porque nunca le dijo, poco menos que faltaba que le dijeran que iba a obligar a los niños a leer a Marx y Engels. Por supuesto que nadie ha dicho eso, nadie ha creído eso, porque además no necesitan los comunistas hacer leer a nadie a Marx y Engels o a Lenin, si no las han leído ellos. El señor Cataldo probablemente no entendería ni la mitad del Capital, estoy seguro. Estoy seguro que le hago una prueba sobre la teoría de la plusvalía y lo rajo. Así que, ¿qué va a hacer él leer, o en el Ministerio de Educación a los demás comunachos que hay ahí? No necesitan, no están en eso los comunistas. Los comunistas tienen otro breviario o evangelio ahora. No necesitan hacer leer el Das Kapital. Tienen el discurso políticamente correcto, que se ajusta a los tiempos, que es más simple, que lo entiende hasta un idiota, porque son puras idioteces, simplezas, distorsiones de cosas que podían ser plausibles y razonables en un plano, pero que se han convertido en idioteces en el plano del discurso políticamente correcto, como este lenguaje especial del todas, todes y todas esas cosas. Ahí tienen un ejemplo. Nadie ha creído que iban a hacer leer a Marx y Engels. No están ideologizando de esa manera. El Partido Comunista no ideologiza diciéndole a la gente venga a leer el Capital. Es otro el mecanismo. Lo hacen con el discurso, lo hacen con sus profesores en los colegios, lo hacen con todos los temitas que saben que pueden tener, que pueden hacerle estilín en la cabeza a los cabros chicos medios lesos, y a los adultos más que lesos, huevones de frentón. Así que, claro que no, po. Claro que no necesitan hacer leer ya a Marx y a Lenin. Si no lo han leído ni ellos. Si ustedes quieren saber cuál es el tipo de discurso que intentan proselitizar los comunistas hoy, que por supuesto perdieron ya el mínimo de decencia teórica que tenían cuando efectivamente eran marxistas, relean las proposiciones que hacían los revolucionarios de la primera Asamblea Constitucional. Pues. Ahí está. Esa es la ideologización que lleva a cabo ahora el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista estaba absolutamente con todas esas tesis, con todas ellas. Y nunca escuché la palabra Marx o Lenin en ese lote. No necesitaban. Ahora tienen otras expresiones y otros conceptos, si es que podemos llamarlos conceptos. Los pueblos originarios, la paridad de género, la sexualidad alternativa, los LGTB, en fin, millones de cosas de ese tipo. No necesitan a Marx, no necesitan a Lenin. Eso no significa que nos están ideologizando o adoctrinando. No. Así que, señor Cataldo, yo no sé con qué espíritu dijo esto, pero considerando el calibre mental de los comunistas de hoy en día, casi estoy pensando que lo estaba diciendo en serio. Que cree que porque no pusieron en el currículum escolar hay que leer el silabario hispanoamericano y el Capital de Carlos Marx. Qué absurdo. Entonces no están adoctrinando a nadie. Somos demócratas de corazón. No son demócratas de corazón. No creen en la democracia burguesa. Creen en lo que se llama el centralismo democrático, o sea, el monopolio del Partido Comunista. Pero ni siquiera había democracia dentro del Partido Comunista. En la sesión del Partido Comunista, el que llevaba la voz cantante eran lo que se llamaba en esa época el secretario general y su buró político. Hay de los disidentes porque les llegaba el balazo en la nuca. Lea la historia de los años 30, los procesos de Moscú, señor Cataldo, ya que usted es profesor, ya que usted está en el Ministerio de Educación, yo asumo que sabe leer, podría leer un poco de historia rusa de los años 30. Para que vea cómo funcionaba la democracia. O puede ir a China para que vea cómo funciona la democracia china.
O vaya a Vietnam del Norte, o vaya a Cuba, a ver cómo funciona la democracia cubana. Los comunistas son siempre muy democráticos cuando no pueden dejar de serlo. O sea, cuando no tienen poder. Entonces, naturalmente, quieren subsistir. Es un poco como las religiones. Las religiones, cuando están en sus inicios y se enfrentan a un mundo hostil, piden libertad de expresión, libertad de culto. Cuando llegan al poder, persiguen a los paganos. Lo vimos. La historia del cristianismo es eso en gran parte en los primeros siglos. Primero, pegaba a las paredes pidiendo libertad, déjennos hacer nuestro culto. Después, era otra cosa. Era otra cosa completamente distinta. Y antes de entrar a otro tema político que tiene que ver con el Partido Republicano, ustedes me van a permitir que les cuente de usainmobiliario.com, que como ya saben está poniendo a su disposición la opción de invertir comprando unas propiedades muy espectaculares en el norte oeste, siempre de Florida, Sarasota, Northport, unas casas de lujo nuevas. Usted las compra, las arrienda y resulta que los arriendos de estas casas están en más o menos 2,5 millones de pesos nuestros al mes. En 5 años su valor se dobla porque sube su precio un 15% anual. Se las pelotea a la gente allá porque están en un lugar muy bonito, con unas playas fantásticas, en una zona muy exclusiva, no entra cualquier picante, perdónenme, pero esa es la realidad. Para invertir en una cosa así hay que resguardarse de eso. Así que es una excelente opción de inversión, usainmobiliario.com. Continúo con otro auspiciador nuevo, amigos, que recibo con gran cariño, por supuesto, Transportes Cala, que usted ubica en transportescala.cl. ¿Qué es lo que hace Transportes Cala? Transporta, obviamente, pero toda clase de transportes. Pasajeros. De repente usted quiere pedir un vehículo de ellos para ir a tal parte. Trabajadores, grupos en buses, todos de última generación, buses modernísimos. Estudiantes, turismo. Hay vehículos chicos, vehículos grandes, vehículos de todas partes para ir al aeropuerto, para ir a buscar minis, buses de última generación, todo, para lo que usted quiera. Si usted necesita un vehículo para su empresa, para usted, para ir acá, para ir allá, para ir a otra ciudad, para volver de otra ciudad, para ir al aeropuerto, para no ir al aeropuerto, para lo que sea, tienen todas las posibilidades con el denominador común transporte. Transporte, amigos, transportescala.cl. Servicio todo el día, todos los días, lo que usted sea, lo que usted necesite. Ideal. Y compre oro, amigos, compreoro.com. No, compreoro.cl, la verdad. Pero usted lo habría ubicado igual, pone compreoro.com o pone compreoro.cl y va a llegar a Compreoro, donde usted puede comprar oro y plata, o las dos cosas, o una de ellas, en lingotes, en moneda, para tener una reserva absolutamente indestructible, una garantía, una seguridad financiera, porque el oro y la plata son en sí valor. No son títulos de la deuda, no son papeles de la bolsa, no son billetes, no son cheques, son en sí mismo valor. Compreoro.cl. Continúo con patriciastocker.com, esta sí que es .com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca y de ahí en adelante renovar, en Chile y en el extranjero, renovarla, defenderla, conservarla, todo para que usted esté tranquilo con esta pyme que inició, le puso un nombre fantasía, pero en cualquier momento llega un patúo y dice, yo la inscribí primero. Así que pasando. Amigos, patriciastocker.com. El tema político que me está quedando es el de los republicanos, cuyo presidente, el señor Esquella, ¿se dice Esquella o Esquela? Esquella, creo. Dice que no buscan alianzas con partidos de centro. Lo cual me dejó marcando ocupado con una pregunta muy incómoda. ¿Cuáles partidos de centro? ¿Qué es lo que es eso? Yo creo que ese concepto, partidos de centro, es anacrónico, obsoleto. Ya no corresponde a los tiempos. Correspondía a los tiempos cuando la política era una cosa muy simple. Había un vector.
de izquierda a derecha. Imagínense una línea. Los de centro estaban al medio. Por ejemplo, los demócratas cristianos más o menos se ponían en esa posición. Un poco también el Partido Radical. O sea, ni tanto ni tampoco. No somos marxistas, no queremos expropiar todo, pero queremos hacer algunas cosas para favorecer a los trabajadores, y quizás algunas empresas debieran estar más reguladas, pero tampoco somos derechistas, que todo es qué sé yo, el capitalismo salvaje, la libertad total y absoluta. Bla, bla, bla. No, estamos al medio. Pero eso corresponde a tiempos distintos a los que ahora vivimos. El vector no es ese, señor. O si usted quiere usar las palabras izquierda, derecha, centro, va a tener que darles una definición distinta. Completamente distinta. Son otras las situaciones que se están jugando en este vector, que ahora en vez de ser así, es asá. Y los polos tienen otro significado y por lo tanto los centros también. Primera cosa. Segundo, el Partido Republicano, si tiene un mínimo de sentido común, de sentido de la supervivencia y sobre todo de patriotismo, como yo supongo que es el centro de gravedad del Partido Republicano, es, y por eso se llaman republicanos, es la República de Chile. Si es necesario, señor Esquella, ustedes se van a aliar con quien sea con tal de ponerle un freno a los proyectos de la izquierda. Quiero que recuerde, señor Esquella, una frase que usó alguna vez Winston Churchill cuando alguien le reprochó que se estaban entrando en contacto con los rusos y estaban ayudando con cargamentos, con armas, con qué sé yo, en la guerra contra los alemanes, contra el partido nazi, contra el nazismo. Y Winston Churchill respondió: si acaso el diablo se aliara con nosotros, me esforzaría en encontrar alguna palabra amable que decir respecto al diablo. Señor Esquella, yo comparto, no sé realmente qué sensación y qué sentimiento tiene usted hacia los llamados partidos de centro, que todavía se siguen llamando a sí mismos de centro, centro de esto, centro de lo demás. Ya algunos se llaman, no sé si se consideran de centro, pero socialistas democráticos. Están los amarillos, están, qué sé yo, montones de grupos, los ADC hasta cierto punto, aunque ya tampoco. Fíjese usted cómo van cambiando las cosas a propósito. Partidos que eran de centro son ahora vagones de cola de la izquierda, como el Partido Montecristiano. Pero supongamos que no. Yo comparto su opinión sobre los partidos de centro. Yo lo he dicho en muchos programas, que en tiempos en que alguien visceralmente, como lo ha hecho, lo intenta hacer la izquierda, en su encarnación comunista, frente amplista, como lo vimos de manera casi circense en la gente de la primera convención, Asamblea Constitucional, con gente así que visceralmente nos quiere empujar a cierto modelo del mundo que ellos tienen. No lo tienen muy claro, pero en fin, algo distinto a lo que ahora tenemos. No caben las actitudes de centro, no caben las actitudes tibias. Ay de los tibios, repito, vae con los tibios, ay de los tibios. Ay de los que están ahí tratando de estar bien con Dios y con el diablo. De los cobardes en el fondo, estimado amigo. Porque sí, porque no, si digo demasiado, uno lo ve hasta en el lenguaje con que hablan. No voy a dar nombres ahora, pero estuve viendo un dirigente de un partido de Chile Vamos, refiriéndose al tema de Ojeda. Uno nota el cuidado que tienen de usar palabras para no mojarse demasiado el popó. Uno nota que hay ahí todavía, que hay cobardía, que hay temor, que hay timidez, y entonces tratan de suavizar hasta donde se puede las palabras, incluso cuando se envalentonan un poco, todavía hasta el último momento cambian las comas y los puntos y los punticomas para que no salga tan duro, y todavía tienen este lenguaje medio semiconciliador de que si el gobierno debiera entender que tiene, cuándo va a entender que hay que gobernar para Chile, cuando el gobierno no está gobernando para Chile, hombre, cuando el gobierno no está, digamos, en un tema, no está en una posición de alguien que no sabe, que puede llegar a saber, aprender y hacer las cosas bien. El gobierno es un gobierno que quiere cambiarlo todo,
transformaciones profundas. Si no hay ningún misterio, lo han dicho cuántas veces, está ahí en sus programas, hablan de movilizaciones. ¿Cuándo fue? Ayer, anteayer, digamos el viernes pasado, comenté lo que dijo Winter, lo que dijo el otro caballero, no me acuerdo el apellido, del Partido Comunista, las movilizaciones, como las movilizaciones se han suavizado o han desaparecido por eso, que no avanzan la reforma. Esos son. Usted no enfrenta a ellos con partidos de centro. Usted no los enfrenta con tibiezas. Usted los enfrenta como debe enfrentarse, como hombrecito. Usted enfrenta al energúmeno, convirtiéndose también un poco en un energúmeno si es necesario. Si es preciso. Hay que hacer, Señor, lo que es necesario. Ni más, pero tampoco ni menos. Pero llegado el caso, y a pesar de eso, si hay que aliarse con el diablo y decir una palabra amable del diablo, en este caso una palabra amable del centro, esto de distinguir entre las prioridades a veces es un ejercicio muy simple que se le ha olvidado a mucha gente. O no se le ha olvidado, sino que lo usan como pretexto. Lo usan como pretexto. Para no hacer lo que en el fondo tienen miedo de hacer. Bueno, le voy a hablar del libro que tengo para hoy. Muy interesante, amigos. Pero antes les cuento 3 cositas más nomás. Remodeling, la empresa que le remodela su casa, paredes, pisos, lo contrario del techo, pisos. Pueden ser techos también porque pueden hacer otras reformas importantes, tienen arquitectos para eso, muebles de cocina, todo lo que usted quiera. No necesita contratarlos para todas esas cosas, puede ser para una de ellas. En mi casa estuvieron para arreglar unos pisos en una de las piezas que se estaban soltando. Por ejemplo, una cosa bastante menor, la atendieron. Puede ser una cosa mayor, puede ser todas las cosas que mencioné. Son puros profesionales. Remodeling. Continúo con Ángel Hey, propiedades.cl, corredores inmobiliarios que siguen, a pesar de todas las dificultades económicas, vendiendo por sus métodos, por la cantidad de trabajo que le dedican a cada casa, porque ellos no reciben un número indefinido de encargos, sino que unos cuantos solamente y se dedican a ellos de cabeza. Y no olviden que ya están empezando los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Amigos, son cursos excelentes para toda clase de personas, niños, viejos, jóvenes, adultos de mediana edad, gente que sabe ajedrez, gente que no sabe nada, gente que sabe un poquito pero quiere saber más. Hay montones de oportunidades, montones de cursos, hay un club, uno se hace miembro del club por 10 luquitas mensuales y tiene ahí cientos de actividades, incluyendo al propio maestro internacional Pablo Tolosa, que forma parte, que creó este espacio y que de repente entra al club y hace cosas con la gente. Montones de actividades, esto ideal para los mayores que queremos mantenernos más o menos clever, más o menos que sea, y ideal para los niños, para formarles la mente. Y el libro que les voy a mostrar hoy, creo que se lo mostré alguna vez, pero no importa, es La Casa de la Sabiduría de Jim al-Khalili, una persona de origen árabe. Este libro trata, como aquí dice, cómo la ciencia arábica salvó el antiguo conocimiento, el conocimiento de la antigüedad clásica, y nos dio a nosotros, o sea, a Occidente, el Renacimiento. En efecto, esto también aparece mucho en los libros de historia de Will Durant. Ellos fueron grandes transmisores, los árabes, de conocimiento. Ellos rescataron mucho. Fueron súper importantes y agregaron también de su cosecha. No olvidemos el álgebra. Es interesante leer este tipo de libros para darse cuenta que las fases de cultura, de transmisión cultural y de creación cultural, o las fases de fanatismo religioso pueden darse con el mismo pueblo. Que esto no es un tema genético ni étnico, es un tema cultural. En un momento dado se dan las condiciones para que una sociedad, una cultura sea creativa, productiva, tolerante, y en otro momento se dan las condiciones para que sea intolerante, para que sea religiosa, para que, etcétera. Lo vemos con países de Occidente también. ¿Lo hemos visto? Piensen en Alemania. Alemania, la cuna de Beethoven, entre otros, cuando no se llamaba Alemania, pero era ese pool étnico-cultural, y luego la cuna de Adolf Hitler, que nació en Austria, pero también pertenecía a ese pool étnico-cultural. La cultura, las condiciones políticas del momento hacen la diferencia. Así que olvídense de decir los europeos son los que producen ciencia, los árabes no han producido nunca ciencia, los chinos son unos copiones, los japoneses, eso son tonterías. Todo depende del estatus
histórico del momento. Un pueblo puede ser muy creativo. Los seres humanos tienen más o menos los mismos potenciales, depende de qué circunstancias se encuentren. Este libro es muy iluminador en ese sentido. Fueron muy importantes. A través del sur de España, a través de España, donde estaba Andalucía, habían reinos árabes en España, hasta que llegaron los reyes católicos, bastante brutos, y destruyeron esa cultura en el siglo XV. Fue muy importante. De ahí de España pasó a Francia, Francia pasó más al norte. Una buena parte del Renacimiento, parte, no toda, depende de los árabes. Incluso antes de la caída de Constantinopla, cuando ya por las cruzadas había un contacto que de repente era militar, de repente era comercial y de repente era cultural. La Casa de la Sabiduría de Him al-Khalili. Y con eso, amigos, termino el programa y me parece que ya mañana voy a darle a ustedes el gusto de estar con Nicole Rodríguez para que veamos la actualidad con una mirada más noticiosa que la mía, para que estén más al día que lo que yo les puedo ofrecer. Eso sería todo por hoy. Nos estamos yendo. Bye bye.